Hola, muy buenas tardes. Hola, Daniela y Olga Lucía. Mira, conéctamela acá de una vez, ya que la desconecto, conéctamela a este lado, por Bueno, esta tarde vamos a hablar de un tema que es bien importante y que ha suscitado mucha polémica, y es todo lo que tiene que ver con los nuevos flagelos a los que se tiene que ver enfrentada cualquier economía, y pues obviamente eso repercute directamente No, no, en lo no se me que ha es, servido. la revisoría fiscal, ¿no? Entonces, digamos que lo que vamos a hacer ahí es tratar este tema. eh, digamos que hay que ver lo que es la importancia de esa revisoría fiscal precisamente en la lucha contra ese tipo de flagelos. ¿Y qué flagelos son los que estamos tratando de decir? Son el soborno transnacional, el lavado de activos y el financiamiento de actividades terroristas. ¿Ok? Entonces vamos a ver la importancia de la formación académica de un revisor fiscal y su rol, o sea, ese papel que él va a jugar en la denuncia de esos flagelos que pues, básicamente son los que agobian hoy en día a Colombia y al mundo. Eh, Hay que hablar también acerca de mm, Olga, ¿será que puedes cerrar el micrófono un momento, por favor? Gracias. Medio fue que había encargado de qué, qué, de este Bueno, entonces, pues básicamente les estaba comentando que los revisores fiscales, digamos que cumplen un rol muy importante, un rol más que importante, determinante en su calidad de especialistas altamente capacitados y calificados en temas de materia contable, en temas financieros y en temas económicos, ¿ok? Y básicamente se encuentra también el revisor fiscal en capacidad de poder identificar posibles conductas que pueden ser calificadas como esos flagelos, como el lavado de activos, como la financiación del terrorismo o el soborno transnacional o corrupción, ¿ok? Pero además, ese revisor fiscal tiene la responsabilidad de ejercer sus atribuciones de tal manera que sirvan para apoyar a las entidades y a la sociedad de la que pues ellos también hacen parte en esa lucha contra esos delitos y esas conductas. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver, digamos que el contenido para desarrollar esta actividad, esta presentación es, primero, ver lo que es el revisor fiscal, ¿sí? El perfil de ese revisor fiscal. En segunda instancia, ver la responsabilidad social de los profesionales de la contaduría pública. En tercer lugar, lo que es el código de ética. En cuarto lugar, la norma aplicable. En quinto, las NIAs que son aplicables por ese revisor fiscal. En sexto, las señales de alerta de identificación de flagelos. Y en séptimo lugar, los deberes de esos revisores fiscales, pero todo esto orientado a esos flagelos, ¿ok? O sea, independientemente de la parte genérica que ya vimos todo el tema de la responsabilidad del revisor fiscal, las NIAs aplicables, los deberes, eso ya lo vimos desde el marco general, pero acá nos vamos a enfocar en esos en esos flagelos internacionales: lavado de activos, soborno transnacional y lo que tiene que ver con la financiación de actividades terroristas. ¿Listo? Entonces, el primer tema que vamos a abordar, eh, digamos que plantear la necesidad que asiste a los profesionales de la contaduría pública en temas como indagar, investigar y aportar a la profesión. Y digamos que el revisor fiscal lo tiene que hacer desde una óptica de un análisis profundo y de un análisis detallado sobre el verdadero perfil que debe tener ese contador público en Colombia para poder ejercer como revisor fiscal. Es una tarea bastante importante a la hora de mirar hacia el futuro de ese rol del revisor fiscal. ¿Y por qué es importante? Porque pues básicamente la profesión cada día está siendo más censurada
por la opinión pública a raíz de los múltiples escándalos relacionados con vulnerar la ética profesional, frente a temas de la preparación académica, la escasa experiencia profesional y la misma corrupción administrativa. Entonces, nótese que son cuatro elementos que nos tienen ahí en el ojo del público, en donde nos están mirando constantemente y en donde cada que sale un, un escándalo de corrupción, ahí como que uno de contador tiembla y dice, uy, mi chica, y que no vaya a estar involucrado el contador o qué pilas con eso, o que, bueno, por lo menos hayan dado cuenta porque el contador o el revisor fiscal denunciaron, ¿sí? Pero casi siempre ese tipo de situaciones pasan de agache. Entonces, digamos que frente a eso yo creo que tenemos una deuda con la sociedad en ese aspecto y habrá que en algún momento resarcirlo con hechos, ¿ok? Pues básicamente, digamos que las debilidades que se observan en el ejercicio de la revisoría fiscal generalmente son el fruto del desconocimiento de su deber ser, de la negligencia en su estudio y profundización, en el objeto de su creación y en la normatividad que rige a la revisoría fiscal. Ese es el comentario que hizo Jesús María Peña Bermúdez, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Pero no fue el único. Mm, Aquí digamos que hoy cualquier contador con una tarjeta profesional vigente está habilitado para ser revisor fiscal sin necesidad de especializarse en algún sector. Sobre esto, el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Wilmar Franco, insistió que no está de acuerdo y que se debe revisar la profesión del revisor fiscal. Y en entrevista con el Diario de la República, habló sobre la importancia del cargo y su correcta aplicación. Entonces, nótese que sí hay problemas, hay temas de coyuntura, hay temas que en realidad están generando mella y pues es hora de entrar a abordarlos, es hora de entrar a revisar si esa normativa que tenemos y que nos ha venido rigiendo desde el Código de Comercio, que es del año 71, hasta el sol de hoy, y la ley 43 de 1990, ¿será que eso sí está debidamente adecuado para que se pueda, es decir, todavía estará vigente? ¿Qué habrá que hacer para que eso pueda seguir avanzando y digamos que se vaya adaptando a las nuevas necesidades que se tienen hoy en día y los nuevos flagelos que han salido? Entonces, digamos que frente a ese tipo de situaciones hay que tener muchas, digamos que habrá que tener mucho, habrá que prestar mucha atención porque pues, las cosas pueden fallar en cualquier momento. Eh, sí, Alexandra, cuéntame. Ok, bueno, entonces, pues básicamente, y ya siguiendo con la presentación, vamos a entrar a lo que es ese perfil del revisor fiscal. Y en este punto tenemos que decir varias cosas. Y es, el primero es, digamos que el, visto ese revisor fiscal, digamos que metiéndonos de lleno en lo que está ocurriendo en Colombia, digamos que el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país, pues había sido evidente antes de la pandemia. Si éramos de los países que de la región, pues por lo menos estaba creciendo algo en su PIB. Hoy ya no, hoy somos de los peores. Pero digamos que esa foto que se tomó antes de la pandemia era bastante buena, era alentadora desde el punto de vista económico, pero digamos que presentaba una serie de debilidades. Y digamos que enfocándonos en esa foto antes de la pandemia, en donde Colombia iba bien económicamente, eh, factores como la globalización y los tratados comerciales con el resto del mundo, pues básicamente ese tipo de situaciones obligan a tener cada día más métodos que, pues, digamos que hayan orientados a facilitar a las sociedades el control y poder hacer los aportes en materia de impuestos y exigencias acordes a la normatividad del Estado. eh, También que los socios de las empresas conozcan la realidad de sus estados financieros, que los dirigentes o ese grupo de administradores de la empresa, pues que, hombre, que hagan su trabajo según los reglamentos internos de las empresas. Y por último, que los subordinados hagan lo mismo, evitando que las empresas se vean involucradas en escándalos que afecten la imagen, la confianza de la profesión y del Estado colombiano frente a la inversión interna y extranjera, porque es que no hay nada peor que transmitir una imagen de un país corrupto y fuera de eso un país
bueno, digamos que chévere donde fuera un país solamente corrupto y que por lo menos cuando los descubran, pues que le caiga todo el peso de la ley. Si uno dice, ah, bueno, se la ganó, ahí está bien, listo. Pero en un país en donde la corrupción tiene los indicadores más altos y fuera de eso, hay total impunidad. Entonces, la justicia está totalmente coja frente a eso. ¿Por qué? Porque ellos hacen las leyes. Entonces, digamos que los políticos acá en Colombia, eh, digamos que todos se cubren con la misma manta y pues por eso es que uno ve que todos cuando tienen algún tipo de situación, ahí sí se agrupan todos y se vuelven un único ente, ¿sí? Entonces usted ve Centro Democrático, Partido Liberal, Partido de la U, Colombia Justas Libres, y todos esos partiditos ahí tan, se juntan todos con el ánimo de hacerse más fuertes porque saben que en el momento en que se disuelvan, ahí es más fácil y el pueblo les va a pasar factura a todos. Entonces, pues ahorita hay mucha división y en ese aspecto, pues vienen mucho tipo de problemas. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, profe, una preguntita. Quiero hacer una preguntita. Según usted, usted como profesional, ¿usted cree que un revisor fiscal no debe no se debe especializar en esta rama, que un contador así puede hacerlo, según usted? O sea, yo considero que un contador, si va a Sí, desempeñar el rol de revisor fiscal, tiene que estudiar, por lo menos, como mínimo, hacer una especialización en revisoría fiscal. pero eso incluye revisoría fiscal, las normas internacionales, la NI como tal, la NIA, la NAI, todo esto, Pues ¿o no? digamos que dentro del tema de la revisoría fiscal, eh, hay normas internacionales de auditoría que aplican al tema de la norma de la revisoría fiscal. Ahí habrá que necesariamente, digamos que abordar ese tema, pero digamos que uno puede, por otro lado, más bien, ¿yo qué haría de contador público? Me especializo como revisor fiscal y trato más bien de certificarme internacionalmente en NIF, en NAI, que es normas de aseguramiento de la información, o en normas internacionales de auditoría. En estos momentos pesa muchísimo más una certificación internacional en cualquiera de esos tres aspectos, NIF, normas de aseguramiento de la información o normas internacionales de auditoría. Decir que certificarse en revisoría fiscal, no, porque es que la revisoría fiscal es solo en Colombia, entonces no, aquí necesariamente habrá que estudiar, habrá que especializarse o hacer una maestría en revisoría fiscal, pero en esos otros sí es bien importante y tiene mucho más peso a nivel internacional una certificación internacional en esos aspectos. Entonces, si la pregunta es directa, yo digo, si ese revisor fiscal necesita tener un grado de profundización, un grado de especialización en revisoría fiscal y en la medida de lo posible tener una certificación en NIF, en NAI o en NIA. Cualquiera de esas tres le puede llegar digamos que es un plus adicional. Obviamente también Ah, ya, aplica profe, y gracias. juega también un papel importante el tema de la experiencia, ¿no? O sea, un revisor fiscal sin experiencia, pucha, es como un ajiaco sin guascas, ¿sí? Como que queda algo que le falta, algo que uno dice, bueno, pero ¿y en manos de quién voy a dejar entonces el cuidado de la empresa? Eso pensaría un socio. Si yo fuera el socio inversionista mayoritario de una organización y veo que el revisor fiscal en el que está depositada mi confianza para que cuide mi inversión y no tiene experiencia, digo, "Jue mi chica, aquí hay algo malo y es posible que esté facilitándole el camino a la administración para que pueda hacer cosas indebidas. Entonces, juega un papel muy importante ese tipo de rol. Vuelvo y digo, eso no lo exige la ley hoy en día. No, no está. La ley simplemente dice que sea contador público. Pero sí soy partidario del comentario de Wilmar Franco, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en donde dice, el contador público por lo menos debe tener una especialización en revisoría fiscal y demostrar experiencia. Eso serían los mínimos que debería tener ese revisor fiscal en la organización. ¿Ok? Entonces, digamos que el gobierno
en este punto tan importante y pues viendo que en realidad fue el gobierno el que creó esa figura de la revisoría fiscal acá en Colombia, digamos que el gobierno tiene la obligación de tomar cartas en este asunto y para esto pues debe partir de la base mínima de la profesión, que es determinar cuál sería el verdadero perfil que se requiere para que este profesional haga su trabajo. Y lo lógico dentro de las posibilidades, pues es hacerlo mediante la modificación y la expedición de nuevas leyes y decretos actualizados a la realidad de la época que se está atravesando, ¿sí? Nótese que hoy en día, con todo el tema de la globalización, es muchísimo más fácil caer en ese tipo de fraudes. Por eso el SACLAF, todo ese tipo de normas que han ido saliendo hoy en día es precisamente para evitar y cuidar y sobre todo vigilar con qué empresas es que estamos haciendo negocios, saber la historia de ellos, conocer a sus inversionistas, todo ese, digamos que involucrarse un poco más en ese tema de conocer las entidades con las que nos estamos relacionando. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos estar salpicados en un problema de esos. Y vuelvo y digo, aquí el problema de pronto, us- digamos que esto, las leyes tienen vacíos y uno podrá contratar al superabogado, que eso hay muchos, y poder decirle, miren, estoy en tal problema, ¿y cuánto me cobra por sacarme? Deme tanto y lo saco de problemas ya. Y seguro que lo arreglan. Pero quedar usted con la mancha, con la reputación por el piso, eso no hay abogado que se lo pueda levantar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya quedó en la retina de los clientes, ya quedó en la retina del público. Entonces, como que dicen algo, uy, esa empresa, esa no fue la que tuvo problema en tal cosa, esa no fue la empresa que cayó en la lista Clinton, esa no fue, y comienzan a sacarle todo ese historial y ese tipo de riesgo, desafortunadamente, es el más difícil de resarcir. Es ese riesgo que yo creo que las empresas le huyen con pavor porque cuesta muchísimo tratar de levantar la imagen de una organización que ha caído, que ha tenido ese tipo de inconvenientes de la mancha de su nombre. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, ese tema es crítico, pero digamos que aquí el gobierno, vuelvo y digo, tiene que tomar cartas en el asunto. O sea, él no se puede entrar y lavar las manos. Ah, no, si esto es problema del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y las universidades que están formando a a los profesionales, ¿sí? Pues a mí nada, no, de malas. Esto es del gobierno. El gobierno es el que también facilita los caminos para que las demás empresas hagan negocios a nivel internacional. Todo este tema de la globalización se nos vino y nos cayó de sopetón y esto trae una serie de situaciones, entonces habrá que mirarlas. Y lo lógico dentro de las posibilidades, pues es hacerlo mediante la modificación y la expedición de nuevas leyes y unos decretos que estén actualizados a lo que estamos viviendo, a esa situación que se está atravesando hoy en día desde el punto de vista económico y de esos nexos empresariales que tienen las empresas, en especial, digamos que haciendo un cambio sustancial en los artículos 203 al 217 del Código de Comercio, que pues hacen referencia al ejercicio de la revisoría fiscal. Es decir, eh, digamos que acá esta diapositiva nos muestra los datos revisados hasta bueno, revisado el alza desde el 2,8% y aquí se está mirando es el nivel de crecimiento económico de los países. Vuelvo y digo, esto, foto del 2019, ¿no? No, o sea, entrar ahorita a mirarnos 2020 y 2021 son datos que ya todos sabemos que están muy influenciados por el tema de la pandemia y pues como que es una situación tan adversa que yo creo que van a ser años que de pronto las personas, las entidades van a decir, no, ni contemos esos años porque eso fue una situación totalmente atípica que no nos va no va a ser un buen comparativo medirnos en ese tipo de años. Entonces aquí viendo cómo estaba el crecimiento entre los países de la región, se supone que los más ricos, eh, entre el primer trimestre y el segundo trimestre del 2019, pues Colombia tenía un PIB del 3,1%, ¿sí? Perú apenas, bueno, tenía un 3,1% de crecimiento en su PIB en el primer trimestre y en el segundo trimestre cayó al 3%, es decir, perdió un 0,1%. Perú un 2,3, pero ya había subiendo al 2,6. Chile un 1,6 y lo subió al 1,9. México estaba en menos 0,2 y ya logró quedar en 0,1.
Brasil, igual que México, menos 0,2 y subió al 0,13. Y Argentina menos 5,8 y logró subir a por lo menos a un medio punto porcentual. Es decir, en términos de crecimiento, el que más creció fue Argentina, ¿sí? Ahora, todos crecieron a excepción de Colombia. Colombia fue el único que perdió el 0,1% de su PIB en el segundo trimestre, pero todos tuvieron un crecimiento eh, poco o mucho, pero tuvieron un crecimiento y Colombia fue el único que perdió. Pero con todo y eso nos muestra que estábamos liderando el tema. Éramos el país eh, con mejor perspectiva económica para hacer inversiones. Y eso es bueno, ¿sí? Pero es que esto también genera alertas, porque dice, uy, hijo de mi chica, ¿por qué le está yendo tan bien si el resto de la región está como muy por debajo? ¿A qué se debe? ¿Por qué un México? ¿Por qué un Brasil? ¿Por qué Colombia está por allá tan arriba y México y Brasil en negativos? Argentina ni hablar. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Será que estamos abriendo las puertas de par en par? ¿Será que puede ser que esté pasando algo al interior? Pues eso, digamos que es muy difícil de comprobar, pero digamos que ahí están las cifras y las cifras no mienten. Y en este caso, pues Colombia iba muy bien. Lo que pasa es que ahorita pues ya nos tocará empezar a mirar Bueno, de aquí en yo diría, adelante Colombia qué es lo que puede hacer para poder seguir manteniendo ese crecimiento y obviamente pues todo esto va a depender del nivel de vacunación. Cuéntame. bueno, sería porque Colombia en ese tiempo estaba exportando más que importando. Pues digamos que el tema del PIB no mide solamente el tema de exportaciones, el tema del PIB mide todo el Producto Interno Bruto y es decir, cómo está funcionando la maquinaria productiva en el país. Y entonces ahí va a mirar cómo se está comportando cada uno de los sectores económicos eh, que forman la economía nacional y con base en todo eso, pues también eso va a influir. Pero decir que solamente el sector de las exportaciones, no me atrevería a hacer ese tipo de aseveración. No creo que haya que desconocer lo que los otros sectores estaban haciendo, venían con un crecimiento, la economía no iba tan mal, ¿sí? El tema ahorita se fue al piso y más con el tema de las protestas, pero pues digamos que en esa época, en el 2019, el tema estaba medianamente bien y pues obviamente ya sabíamos que a finales del año empezaron las protestas en el 2019 y todo eso se calmó pues debido a la pandemia, porque si no el problema lo hubiéramos vivido completamente en el 2020 con una situación, una economía más golpeada, una imagen del presidente mucho más caída y pues digamos que hoy estaríamos contando otra historia. De pronto, no con temas como tenemos la economía el día de hoy, una economía totalmente lesionada. Pues por tema de la pandemia, pero de pronto si no hubiera pasado la pandemia y con el inicio de las protestas allá a finales del año del 2019, pues digamos que el 2019 también hubiera sido, el 2020 hubiera sido un panorama un poco oscuro. Oscuro porque pues hubieran seguido todo el tema de las protestas, lo que estamos viviendo hoy. Entonces, digamos que el tema también hubiera sido ensombrecedor. Y eso se calmó, pues básicamente por todo el tema de la protesta social en el 2019 que se vio afectada, pues obviamente por la pandemia. Pero aquí digamos que habría que iniciar por ordenar al órgano que tiene la función digamos que de poner en cintura o de organizar la educación en Colombia, que pues obviamente es el Ministerio de Educación Nacional. Y ese sería un buen comienzo si ese ministerio interviniera en materia de lo que le corresponde frente a la preparación académica que deben recibir los contadores públicos para poderse desempeñar o ejercer como revisores fiscales. Y en ese caso, eh, digamos que sería muy prudente realizarlo mediante un mecanismo determinando un tipo de especialización o por lo menos un examen, ¿sí? Para poder certificar que ese profesional va a cumplir ese papel de revisor fiscal dentro de la sociedad comercial, contando con la capacidad intelectual, contando con una capacidad técnica y profesional que le va a permitir desempeñar esa labor de una buena manera. Y en ese paso, pues, seguramente se encontrarán detractores, habrán simpatizantes. po- digamos que por ese tipo de cambios, digamos que ustedes lo han visto, cuando a los docentes de los colegios públicos les dicen, no, ahora para que
podamos revalidar su título para que usted pueda seguir teniendo vínculo laboral con ese colegio. Entonces usted tiene que hacer un examen y si lo pasa bien y si no, pues de malas. Entonces ahí como que les entra el miedito y no, no, no. Entonces sale FECODE otra vez a la calle y lo calma. Pero básicamente aquí frente al tema de la revisoría fiscal, hombre, por lo menos, o sea, algo que me identifique que esa persona, que ese contador público que quiere desarrollarse como revisor fiscal, pues por lo menos tiene las capacidades, pero ¿cómo las va a demostrar? El ministerio tendrá que inventarse algo, ¿sí? Llámele un examen, llámele una certificación, lo que, póngale el nombre que quiera, ¿m? Pero en algo tiene que intervenir y tiene que ser directamente desde la academia. O sea, desde acá tenemos que empezar a mirar cómo vamos a perfilar a esos futuros revisores fiscales, ¿ok? Y digamos que aquí, yo creo que ese punto en donde el Ministerio de Educación intervenga, yo creo que eso contribuiría positivamente y pues eso podría llevar a evitar un gran número de desaciertos de los profesionales de la contaduría que día a día pues se pueden evidenciar en la lista de sancionados que que la misma Junta Central de Contadores publica en su página web, ¿sí? Entonces digamos que desde ese punto de vista pues habrá que tener mucho cuidado. Miren aquí los principales delitos. Conductas contra la fe pública, el 54%. eh, digamos que de todo el 100% de los delitos que se cometen, el 54%, más de la mitad, son conductas contra la fe pública. Por infringir los principios de contabilidad generalmente aceptados, el 12%. La violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, 11%. Retención de información contable, el 8%. Omitir pronunciarse sobre irregularidades contables, el 5%. Apropiación injustificada de dineros, 3%. Irrespeto entre colegas, 3%. Haber sido condenado mediante sentencia judicial ejecutoriada, el 2%. Infringir las normas de auditoría generalmente aceptadas, el 2%. Entonces, nótese que el panorama no es el más chévere, no es el mejor. La profesión está estigmatizada, la profesión está un poco manchada y eso se debe en gran medida a que nosotros mismos pues le damos esa imagen. No estamos saliendo lo debidamente preparados para poder ejercer ese tipo de funciones. Es un rol muy importante. El ser revisor fiscal tiene mucho peso en su espalda, ¿sí? Y eso no lo puede desempeñar cualquiera. Entonces, por eso es que soy partidario del tema de especializarse, de estar en constante capacitación. Y por otro lado, si como contadores tenemos que estar muy actualizados y estar leyendo constantemente, pues como revisor fiscal aún más. Es mucho más complejo el tema. Entonces, no puede ser una persona con malos hábitos de estudio, no puede ser una persona que sea mm, floja en temas de aprendizaje. Digamos que hay que buscar esas competencias que en realidad les sirvan a esa persona y no que vaya a coger el tema de la revisoría fiscal como un escampadero mientras consigue algo. ¿Ok? Eso digamos que en primera instancia. En segunda instancia, es muy conveniente que se considere si para ejercer la labor de revisor fiscal es necesario contar con un tipo de experiencia relacionada, es decir, haberse desempeñado como contador público en un tiempo determinado, ¿sí? Que le permita o que le dé a ese contador ese bagaje profesional y digamos que lo pueda demostrar y con eso poder ejercer como revisor fiscal. Obviamente, pues buscando que solo así pues, se pueda tener la certeza de tener una idea mucho más clara de la responsabilidad que le toca asumir en ese cargo. Vuelvo y digo, que no vaya a tomar la revisoría fiscal como un escampadero. ¿Listo? Ahora, el hecho de, digamos que incrementar las funciones que se cumplen o que cumplen instituciones como la Junta Central de Contadores o el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en ese sentido de vigilar, de aportar y de plantear la necesidad de modificar el ejercicio de la profesión contable, pues eso es fundamental dentro de este proceso de reevaluación de la revisoría fiscal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante, porque con esto, pues se van a hacer aportes que en realidad van a ser significativos, tendientes, obviamente, pues a reflejar ese mejoramiento continuo de la profesión y digamos que de eso se puede desprender que la labor se haga tomando como base los principios de ética, ¿sí? Principios de moral que deben ser exigidos
con el ánimo de poder evitar que se siga poniendo en tela de juicio toda la profesión, todos los contadores públicos y sobre todo el papel que juega la revisoría fiscal en Colombia. Entonces, digamos que en ese punto, como contadores, estamos en mora. Y aquí pues aparece las funciones en los términos previstos por el artículo 20 de la Ley 43 del 90. eh, Dice que le corresponde a la Junta Central de Contadores ejercer la inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contadores públicos debidamente inscritos y que quienes ejercen la profesión de contador público lo hagan de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones. En segunda instancia, efectuar la inscripción de los contadores públicos, suspenderla o cancelarla cuando haya lugar a ello y llevar a cabo su registro. Expedir la tarjeta profesional de contador público y su reglamentación, además de las certificaciones que correspondan al ámbito de sus competencias institucionales. En cuarto lugar, denunciar ante las autoridades competentes a quien se identifique y firme como contador público sin estar inscrito como tal. En quinto lugar, hacer que se cumplan las disposiciones sobre la ética profesional. En sexto lugar, establecer juntas seccionales y delegar en ellas las funciones indispensables para facilitar la adecuada prestación de sus servicios. Y dentro del ámbito propio de estas funciones, pues la Junta Central de Contadores tiene como propósitos especiales resaltar la importancia de la fe pública. ¿Para qué? Para fomentar la confianza pública de los usuarios de los servicios profesionales de la contaduría pública a través de la investigación de las conductas que puedan llegar a vulnerar ese ordenamiento ético, aplicando obviamente pues las sanciones disciplinarias a que haya lugar. Y asimismo, contribuye al desarrollo de la ciencia contable y a su ejercicio transparente y óptimo dentro de los principios del bien común. Entonces, pues nada, en estos momentos uno puede decir que el diagnóstico de la contaduría pública es que está en cuidados intensivos. Y en cuidados intensivos, entubado, boca abajo, es decir, la situación está crítica. ¿M? Y habrá que estar muy atentos a ver qué pasa con todo este tema, con ese vuelco que se le quiere dar a la revisoría fiscal. Un vuelco que en primera instancia se ve bien, ¿sí? Pero ustedes saben que en Río Revuelto muchos aprovechan para pescar y habrá que tener mucha vigilancia sobre eso. En fin, digamos que es frecuente contar con contar que las empresas no quieren tener revisor fiscal y no lo quieren tener porque, pues, ese revisor fiscal debe ejercer el control o verificar que las cosas se hagan según la norma reglamentada. Y eso, pues, básicamente conlleva a que sean celosos en las empresas a la hora de suministrar la información para el desempeño de la labor, ¿sí? eh, Se crea la conciencia y necesidad de la profesión de ser flexibles a la hora de hacer su trabajo, motivados obviamente por el hecho de perder sus puestos, y además se está permitiendo que este profesional realice su labor en modo, tiempo y lugar porque no están contratando con el tiempo suficiente para poder desempeñar el trabajo por evitar que estos revisores fiscales se inmiscuyan o vayan más adentro de esas situaciones particulares de la empresa, ¿sí? Eso por un lado, porque tienen como temor y como que saben que están haciendo algo oculto, entonces, no, entre menos tiempo esté por aquí el revisor fiscal dando vueltas, mucho mejor. Y nosotros podemos seguir haciendo lo que necesitamos. Y por otro lado, pues habrá empresas que por tema de costos dirán, no, yo no puedo tenerlo tiempo completo o simplemente necesito que venga 2 horas, en fin. Pues todo eso obviamente le pega fuerte al tema de la credibilidad de la revisoría fiscal. Y pues con base en esas situaciones que hemos hablado, pues digamos que de todo eso surgen los actos de corrupción administrativa y pues todo eso obviamente pone en tela de juicio el presente y el futuro de la profesión, que obviamente pues se va a ver amenazada. ¿Por qué? Porque algunos profesionales eh, acceden a realizar conductas impropias por la falta de oportunidades laborales, por la falta de ética y por el bajo perfil profesional, que si bien todos los seres humanos son responsables de los actos que cometen, pues también hay que ser sinceros y darnos cuenta que hay responsabilidad del gobierno, el cual no imparte una normatividad clara para ejercer esta profesión. Entonces aquí vemos cómo el tema de la rotación del contador público,
pues está afectando muchísimo, ¿sí? Entonces, digamos que aquí vemos que la encuesta de gobierno corporativo realizada por la Superintendencia de Sociedades a 5.572 compañías arroja lo siguiente, que el 40.7% de los revisores fiscales no se rotan. ¿M? Cuando la norma dice que mínimo cada 5 años, o bueno, por lo menos en el periodo, o sea, el contador público debería cambiarse cada vez que se cambie la junta directiva, ¿sí? Pero a veces vemos que eso no se cumple y el contador, el revisor fiscal queda perpetuo en ese tipo de compañías. Cada menos de 5 años lo está rotando casi que más o menos el 24% de las empresas. Cada más de 5 años lo está rotando como el 23% de las compañías. Cada 5 años apenas el 10% y no tiene revisor fiscal, ese 2.60%, por ciento de ese total de 5.572 compañías. Entonces, vea que la cifra no es muy alentadora y cuando un revisor fiscal dura tanto tiempo en una organización, eso da miedo. Y da miedo, ¿por qué? Porque pues algo estará pasando, ¿sí? De pronto ya es cómplice. Mm, de pronto es que le conviene estar ahí, no sé, algo habrá que mirar para tratar de desenredar ese tema, pero sí ahí da la impresión de que algo huele mal, ¿ok? Entonces, pues digamos que cuando se pregunta por qué el gobierno crea la figura de revisor fiscal, y bueno, digamos que la creó en su momento, pero todavía la mantiene, ¿sí? ¿Por qué la mantiene durante tanto tiempo a pesar de todas las críticas que recibe la opinión pública? Y en ese aspecto, digamos que se puede decir que lo hace con el único fin de velar por lo que realmente le interesa al Estado, porque se paguen los impuestos, ¿ok? Que digamos que se pueda reducir la evasión fiscal, que ese tipo de situaciones no le vayan a llevar un detrimento de los ingresos, pero pues vemos que eso hoy en día eso no está pasando. Hoy en día el pago de impuestos se está desdibujando, por un lado, por todo ese boquete de eh, beneficios que creó este gobierno en los dos primeros periodos, en donde le abrió las puertas de par en par a los empresarios para que pudieran aprovechar una gran cantidad de beneficios y ahorita con la reforma tributaria que viene, pues lo que le va a decir es, bueno, ahora le va a quitar eso porque ya les di mucho, ahora entonces empiecen a aportar. Y de pronto no faltará la empresa que alce la mano y diga, no, pero es que no estoy de acuerdo y entonces va a sacar personal y sus índices de empleo se van a disparar, en fin. Todo ese tipo de situaciones va a pasar. ¿Por qué? Porque en una reforma tributaria a alguien le tiene que doler el tema, ¿ok? A pesar que los gremios ya alzaron la mano y dijeron, bueno, sí, nosotros vamos a ayudar, vamos a meternos la mano al bolsillo y no toque a la clase media porque, pobrecitos, hay problemas en realidad económicos y hay que protegerlos. Entonces nos vamos a dar la pela. Entonces uno a veces dice, bueno, pero ¿cómo así? Ahora sí se van a dar la pela cuando fueron los gremios los que y es que aquí vienen todo ese tipo de incoherencias que ha hecho este gobierno. Y qué vaina. Mire, yo no soy uribista ni de fundas, pero digamos que este, este gobierno, Iván Duque, yo creo que para lo único que va a servir es para que se lleve toda el agua sucia de todos los gobiernos atrás, de Samper, de Gaviria, de Pastrana, de Álvaro Uribe, de Santos, y para que ellos puedan decir, no, el peor gobierno fue Duque, ¿sí? Y este pobre pendejo es el que está poniendo el pecho ahí para tratar, porque preciso le reventaron todas las cosas, todos los problemas le reventaron a este man, ¿sí? Y pues el man se sabía, no tenía experiencia, no sabe y se encontró con un panorama totalmente adverso y ahí está metido en esa vaca loca. Y esto le va a reventar, le va a cobrar, le va a pasar una factura muy grande, no solo a él como gobierno, sino al país en general. Esto nos va a doler, pero digamos que este tipo de situaciones, este man tiene que hacer algo, ¿sí? Si no, va a pasar a la historia como el peor gobierno. ¿Y qué va a pasar? Que los otros van a quedar
ocultos, porque uno va a decir siempre, no, el peor gobierno fue Duque, y se le va a olvidar lo que hizo Samper, lo que hizo Pastrana, lo que hizo Gaviria, lo que hizo Uribe, lo que hizo Santos, todo eso va a quedar borrado, ¿por qué? Porque toda el agua sucia se la va a llevar este man, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Y desafortunadamente, si este man no se pone pilas y llega a un acuerdo con los protestantes y sacamos a Colombia de toda esta situación, pues el tema se va a seguir hundiendo. Entonces, ahí, como gobierno, le toca en realidad ejercer el tema, ya deje de hacer su programita de televisión, póngase en firme, ya lleva más de un año diciéndonos todos los días que nos tenemos que lavar las manos, ya entendimos, bueno, y es más, ni siquiera ha calado el mensaje porque es que nadie ve eso y por eso todavía nos seguimos contaminando, ¿sí? Entonces, a nadie le importa eso, ¿sí? Ya deje de hacer ese show y pase a hacer lo que tiene que hacer. Y ese pase a hacer lo que tiene que hacer es, hombre, ¿cuáles son los verdaderos problemas que tiene Colombia? Siéntese a revisarlos y empezar a atacarlos, ¿ok? Y dentro de esos problemitas está el de la revisoría fiscal, ¿ok? Y ustedes dirán, no, pero tan exagerado, ¿cómo así que entonces ahora también las protestas porque los revisores fiscales? Pero es que nosotros como contadores y los que estamos ejerciendo la revisoría fiscal, nos estamos equivocando, estamos cometiendo errores. Y aparte, al gobierno solo le interesa que el revisor fiscal certifique que los ingresos que tuvo la empresa, esos son fiel copia de la contabilidad y con base en eso le vamos a pagar impuestos a la nación. Y entonces, ¿dónde está el resto de vigilancia que tiene que hacer la revisoría fiscal? ¿Será que el control interno de las empresas está funcionando al 100%? Que no hay necesidad de hacer ese tipo de menciones, que no hay necesidad de atacar ese tipo de situaciones. O peor aún, que es el tema que estamos viendo hoy, ¿qué está pasando con todos esos flagelos a nivel internacional que gracias a la globalización hoy en día son más visibles? Porque siempre han existido. Lo que pasa es que hoy pues ya son más notorios, hay más controles y obviamente en la medida en que se implementan más controles, pues ese tipo de cosas se hacen mucho más evidentes. Entonces, frente a eso, pues digamos que aquí la responsabilidad del gobierno en general es muy alta. Y es muy alta porque tiene que quitarse de la cabeza que solamente el revisor fiscal está para certificarle los ingresos a una empresa y con base en esos ingresos poderle pagar los impuestos. Va más allá. La profesión del revisor fiscal tiene que tener el realce que se merece, ¿sí? Entonces, pues digamos que en este tipo de situaciones, eh, pues digamos que por eso salimos como tan mal librados, porque pues tenemos un gobierno que no le duele ese tema, un gobierno que dice, pues, a mí no me interesa si lo hace bien, si lo hace mal, a mí me interesa es que no me vayan a evadir impuestos, ¿sí? Que usted, revisor fiscal, me certifique eso, si no usted se va para la cárcel, ¿sí? Entonces como que el tema se desdibuja en algún momento. Y todo esto, pues obviamente lleva a criticar la posición de la legislación en Colombia. ¿Por qué? Porque esa legislación establece que para ejercer el cargo de revisor fiscal, volvemos al punto, solo necesita ser contador público, ¿sí? Y así está en el Código de Comercio. Entonces, ahí vienen muchos problemas de fondo que hay que empezar a revisar. Y eso es lo que está haciendo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, eso lo que vienen haciendo diferentes agremiaciones en pro de el crecimiento de la profesión y obviamente en pro del crecimiento de la revisoría fiscal para que el tema siga teniendo preponderancia, que no se siga estigmatizando al revisor fiscal con ese tipo de cosas. Y aquí, pues digamos que llega el punto en donde se hace prudente, digamos que mirar las cosas que se dicen a la hora de analizar el futuro de la revisoría fiscal en Colombia. Algunos opinan que se va a acabar. ¿Por qué? Porque nuestro país empezó a adoptar las normas internacionales de información financiera y pues obviamente aquí pues, no hay campo para la labor de la revisoría fiscal que pues vuelvo y digo, solo existe en Colombia. Seguramente este papel le corresponderá el nombre de las normas de aseguramiento de la información financiera y pues tendrá cabida solo para los especialistas en auditoría. Eh, y digamos que en ese orden de ideas existe un sinnúmero de opiniones encontradas que no están anunciadas ni mucho menos planteadas dentro de la legislación del Estado en ningún tipo de proyecto, en ningún tipo de ley, en ningún tipo de decreto. Entonces, sí es hora y el gobierno está en mora de sentarse y decir qué es lo que quiere realmente de la revisoría fiscal, porque si es solamente impuestos, pues dígalo claramente y el revisor fiscal se dedica solo a eso. Pero entonces dentro de la revisoría fiscal le meten al revisor fiscal impuestos y si no
Si usted es cómplice con la evasión y no denuncia, usted es el que se va para la cárcel y fuera de eso, con todo el tipo de flagelos que usted tiene que estar vigilante que la empresa no tenga malos negocios, que no esté inmersa en temas de lavado de activos. Entonces, todo eso como que es ese costal lleno de piedras que tiene que cargar el revisor fiscal día y noche para ver si, ¿será que si hice bien el trabajo? ¿Será que me estoy equivocando en algo? ¿Será que me falta algún tipo de cosa? Entonces, ese tipo de cosas también entran a un desgaste para la persona como tal, porque es que hay que entender que esa revisoría fiscal la desarrolla es una persona, ¿ok? Eh, digamos que según el índice de transparencia internacional, Colombia pasó del puesto 55 en el año 2005 al puesto 90 en el año 2017 en temas de índice de transparencia internacional. Es decir, ¿cuáles son los países más corruptos? Entonces, Colombia estaba en el puesto 55 hace 16 años y al 2017 estaba en el puesto 90, ¿ok? O sea, vamos como el cangrejo. Pero eso no es de extrañar. Ustedes miren y se van a dar cuenta que Colombia siempre es como ese estudiante mediocre, como ese país flojo que nunca está entre los primeros, pero nunca está por allá entre los últimos. Siempre se queda ahí como en la mitad y trata de pasar desapercibido. Es esa mediocridad que nos rodea siempre. Eso es Colombia, ¿sí? Colombia no es el peor país, no es el país más corrupto, pero no es el menos corrupto. Está ahí en la mitad, ahí como que a tratar de pasar de agache. Imagínense, puesto 90 entre, entre 180 países, pues estamos en toda la mitad, ¿sí? Eso es bien complicado. Y digamos que en el 2019, esa misma organización que mide el índice de transparencia internacional, ¿qué hizo? Volvió a tomar su indicador y ahí salimos ubicados en el puesto 96, ¿ok? Entonces, mire, puesto 96 entre 180. O sea, cada vez vamos peor, ¿sí? Y digamos que en los últimos años es cuando más regulaciones se han emitido relacionadas con el problema de la corrupción y otros delitos como el lavado de activos. Entonces, ¿qué se está haciendo mal? ¿Sí? Algo está pasando. Algo no encaja dentro de todas estas cifras, ¿sí? Y uno dirá, bueno, pero pues sí, estamos ahí. Mire, los rojitos pálidos, ahí estamos Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, le aseguro que Argentina, yo creo que el mejor que está es Uruguay, ¿ok? Lo que pasa es que aquí en la imagen no me quedó, pero este tema, o sea, imagínense, estos son nuestros vecinos, ¿sí? Todos son corruptos y dentro de los vecinos tenemos al vecino al lado, que es el más corrupto, está entre los más corruptos del mundo. Entonces, uno ¿qué puede hacer? Pues, sí, como dicen las mamás, el que anda entre la miel algo se le pega. Y pues sí, eso, lamentablemente esa es nuestra idiosincrasia, ¿sí? Pero de alguna forma tenemos que empezar a cambiar este tema. No podemos seguir cayendo cada vez de a poquitos y de a poquitos. Mire, estábamos en el 55, en el 2017 bajamos al 90 y 2 años después ya vamos en el 96 y va a seguir empeorando el tema, ¿ok? Entonces es como hora de ponernos pilas y que son cosas que uno no entiende. O sea, dice uno, ok, listo, caímos al puesto 96, ¿qué estamos fallando? Pero cuando usted se va y mira toda la literatura a nivel de norma que ha salido, se va a dar cuenta que es cuando más leyes se han emitido en temas de corrupción. Y eso, ¿cómo se evidencia? Con que la corrupción está peor. Entonces, definitivamente algo está pasando. Y es paradójico también que mientras más procesos se abren, más corrupción hay. ¿Sí? Es directamente proporcional, ¿sí? Lo lógico sería que la regulación espantara a los corruptos, ¿sí? Pero en este sombrío escenario, yo creo que surgen preguntas como, ¿cuál es el papel de los contadores públicos? ¿Cuál es el papel de los revisores fiscales? ¿Sí? Aparentemente, y según las cifras y estos indicadores, no contribuimos mucho a la lucha contra la corrupción, porque con una institución que tiene 87 años de regulación, no vemos avances en la guerra contra este flagelo y son contados los casos en los que los revisores fiscales han denunciado irregularidades significativas, ¿sí? Con esto, obviamente, pues, no queremos decir que los colegas hacen mal su trabajo, lo que queremos resaltar es que tenemos una brecha grande de percepción, ¿ok? Entonces, hay que estar
muy pendientes de eso. El panorama no es el mejor. Y ahorita yo creo que ha empeorado más. Pero digamos que hay que empezar a tener mucho más cuidado con eso. Ahora, una cosa es lo que perciben los miembros del Estado como responsabilidades del revisor fiscal. O sea, esa óptica que tiene el Estado frente al revisor fiscal, dice, ah, bueno, usted está allá y su responsabilidad es esta, ¿ok? Pero otra es la percepción que tiene, que digamos que, o, bueno, lo voy a decir con otra palabra, otro es lo que pensamos sobre los contadores públicos. Digamos que el Estado ve al revisor fiscal de una manera, pero hay otras personas que ven a los contadores públicos de otra manera. Entonces, digamos que tanto el gobierno como los legisladores, digamos que ellos ¿qué hacen? Pues establecen reglas sobre el ejercicio de la contaduría y sobre el ejercicio de la revisoría fiscal, pero no tienen en claro cuál es el rol del revisor fiscal en el desempeño socioeconómico, ¿sí? Y digamos que al momento de llegar a proyectar una resolución, un decreto o una ley, ellos se imaginan que la manera de garantizar el cumplimiento es vinculando al revisor fiscal con ese tema que quieren regular. Así, eso no tenga nada que ver con su formación profesional. Y ahí hay problemas, ¿sí? Pero entonces, ¿quién sale a decir eso? ¿Mm? Como que hay un silencio cómplice en todo eso. Ahora, los profesionales sabemos que nuestra función no es certificar cuánta cosa se nos pida. ¿Sí? Porque básicamente eso es lo que hace el revisor fiscal. Entonces, como revisores fiscales, somos profesionales independientes que cumplimos doble función. La primera es la de efectuar actividades de fiscalización y de vigilancia, y la de evaluar y opinar sobre la calidad del cumplimiento normativo, el control interno y la razonabilidad de la información financiera. ¿Ok? Entonces, digamos que desde que apareció la ley 1314 del 2009, con la que se implementó todas las NIF, las NAI y las NIA, la regulación para los contadores públicos ha tenido cambios, ¿sí? El nivel de exigencia se ha incrementado, obviamente, pues se ha tenido que incrementar al tener que Colombia empezar a cumplir esos estándares internacionales. Mm, si la Junta Central de Contadores mejorara su capacidad de supervisión, con esos requerimientos, pues podría desbordarse el tribunal disciplinario porque se trata de un gran revolcón, ¿sí? Pero la Junta no puede limitarse a las exigencias profesionales por lo cual las responsabilidades incluidas en las más de 800 normas que hacen exigencias a los revisores fiscales también son materia de evaluación. Entonces, esto desafortunadamente es eh, un panorama complejo, un panorama muy turbio, y en ese tipo de panorama, pues es lógico preguntarse hacia dónde va la revisoría fiscal. ¿Será que se trata de una institución obsoleta y debería acabarse? No son interrogantes sencillos, no son preguntas que uno pueda resolver o pueda atreverse a dar una respuesta así a priori. Pero hay que tener en cuenta que no nos podemos olvidar las decenas de veces que se ha intentado reformar la revisoría fiscal y no se ha logrado. ¿Ok? Es innegable la creciente dificultad para ejercer y que hay hoy más procesos importantes abiertos contra contadores públicos que nunca antes. ¿Sí? Mm, y digamos que creemos que si la tendencia sigue, la función va a terminar colapsando. ¿Por qué? Porque habrá más colegas con procesos legales en contra y más regulación se seguirá emitiendo. Y eso obviamente pues va a dificultar el desempeño de los que sí queremos hacer el trabajo bien. Y por todas esas razones y desde una óptica netamente personal, esto aquí es Alexander Duque el que está expresando sus ideas. Desde ese punto de vista, habría que emitir un decreto que reglamente la norma de las funciones, ¿sí? Que son obviamente pues, los artículos 207 y 208 del Código de Comercio, en especial la interpretación que los reguladores le han dado al numeral 3 del artículo 207. eh, y básicamente ese punto ha sido el argumento para expedir todo ese rosario de actividades y de certificaciones que hoy en día existen, ¿sí? Creemos en la revisoría fiscal, pero no podemos seguir pensando que es la misma institución regulada al inicio
de los años 30 del siglo pasado. Esas cosas han cambiado, ¿ok? Y ese artículo 207, pues obviamente es el que menciona todas las funciones del revisor fiscal, ¿sí? Eh, este numeral 3 dice, colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o les sean solicitados. Entonces, esto se volvió la petición o sea, la solicitud de la solicitud, la petición de la petición, etcétera, etcétera. Y ahí se la pasa al revisor fiscal inmerso, eh, rindiendo informes, pasando información a cuánta entidad se le ocurra, cuánta entidad estatal quiera. ¿Por qué? Porque solamente creen que el revisor fiscal es esa persona que puede certificar que el gobierno nacional, digamos que es que ahí se ve la dualidad en su pensamiento. Por un lado, solamente le importa que el revisor fiscal certifique los estados financieros y que diga que la utilidad que tuvo esa empresa, esa realmente es, ¿ok? Y con base en eso pues, se paga impuestos. Pero la otra cuestión es que busca que ese revisor fiscal se la pase de certificación en certificación de cuánta cosa quiere cualquier otra entidad. Entonces, sí, necesita validar que la economía está funcionando bien. Ok, pregúntele a todos los revisores fiscales de todas las empresas y con base en esos conceptos, usted hace una estadística y me dice si sí o si no. ¿Sí? Entonces, se la pasa el revisor fiscal en ese tipo de situaciones, rindiendo informes a diestra y siniestra de toda entidad que le quiera pedir esa información. Y cuánta información que no la tiene, ok, búsquela, pero no se puede quedar con ese, o sea, no le puede dar al gobierno una respuesta de no existe o no se tiene. No, tiene que buscarla como sea. ¿Por qué? Porque es que su profesión es la que está de por medio, su tarjetica profesional es la que está de por medio. Entonces, siguiendo con el tema y ya quitándonos un poquito el mal genio. Entrando con el segundo punto de la tabla de contenido, vamos a abordar lo que es la responsabilidad social de los profesionales de la contaduría pública. Y en este aspecto, pues hay que mencionar que la ley 43 del 90, esa ley establece que la actividad del contador público no debe limitarse a satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja, sino que también busca satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Ok? Todo eso, pues digamos que se logra mediante la medición, mediante la evaluación, mediante el ordenamiento, ¿sí? De la información financiera de las empresas o de los individuos, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, sobre las cuales se basan las decisiones de los inversionistas, de los acreedores y demás terceros que están interesados en la compañía. Y obviamente, pues ahí está el Estado eh, acerca de, digamos que está como vigilante acerca del futuro de esos entes económicos, ¿ok? Sucede que mediante la circular externa, la número 115, 000011 de por allá del año 2008, eh, la Superintendencia de Sociedades destacó la responsabilidad social del revisor fiscal al indicar que, y aquí abro comillas, o sea, refiriéndose al revisor fiscal, este desempeña un papel de especial importancia en la vida del país a tal punto que brinda confianza para la inversión, para el ahorro, para el crédito y en general contribuye al dinamismo y al desarrollo económico. Entonces, digamos que hay uno como que dice, ay, bueno, por fin alguien vio, alguien está atento al tema que en realidad la función del revisor fiscal es importante, ¿sí? Ahora, la facultad que tiene el profesional de la contaduría pública de otorgar esa fe pública, pues tiene unas implicaciones directas sobre la sociedad en general. Y digamos que es esa sociedad en general la que deposita su confianza en la información firmada por ese contador para la toma de decisiones. Y es de allí donde surge el interés público. ¿Por qué? Porque el profesional contable tiene la capacidad de influir en las decisiones de esos usuarios y de ahí pues debe garantizar que la información financiera sea fiable y sea útil. Entonces, digamos que aquí dice que es tal la importancia del contador público y del revisor fiscal que el Estado le ha encomendado diferentes misiones en torno a problemáticas como el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que afectan el orden público, económico e impiden el desarrollo de cualquier sociedad. Entonces, nótese que el gobierno es consciente de lo que está haciendo, ¿sí?
pero mete y enfrasca al revisor fiscal en otro tipo de actividades cuando él es consciente de este tipo de flagelos, este tipo de situaciones que están agobiando un país y que lo pueden perjudicar grandemente, ¿sí? Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas uno se pregunta, bueno, ¿y entonces para dónde vamos? Pues bueno, para dónde vamos lo tendremos que ver en el desarrollo de la presentación y eso nos lleva a empezar a analizar el código de ética, cuáles son esos principios fundamentales de ese código de ética y cuál va a ser su aplicabilidad, ¿ok? Digamos que el decreto 2420 del año 2015, ese decreto ¿qué hizo? Pues, básicamente lo que hizo fue establecer la obligación para los profesionales de la contaduría pública de aplicar en todas sus actuaciones el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría Pública que fue emitido por el IESBA. El IESBA es el acrónimo de, de la entidad de la entidad internacional que se encarga de emitir ese código de ética, se denomina la International Ethics Standard Board for Accountants. Y esa institución, pues digamos que permanentemente vive estando al día y vive actualizando ese código de ética. ¿Por qué? Porque es consciente que nosotros que somos los que damos la fe pública, pues digamos que tenemos que estar en permanente actualización frente a temas de ética que puedan llegar a surgir. ¿Por qué? Porque precisamente la responsabilidad que tenemos es mucha y no podemos flaquear frente a eso. Entonces, digamos que el profesional de la contaduría pública no solo debe desarrollar competencias en torno a los aspectos contables, económicos y legales propios de la profesión, sino que también debe aplicar los principios éticos en el cumplimiento de sus funciones como instrumentos básicos para lograr ser un profesional integral, ¿sí? Y aquí, digamos que el código de ética establece los principios fundamentales de ética que deben acatar los profesionales de la contaduría pública sin importar la naturaleza de su actividad. Y aquí entonces digamos que el código de ética define 5 principios fundamentales por los que se debería regir esa profesión contable, ¿ok? Entonces básicamente los principios fundamentales son el comportamiento profesional, que hace referencia a cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que desacredite la profesión, la competencia y diligencia profesional, mantener el conocimiento y la aptitud profesional para prestar servicios profesionales idóneos, la confidencialidad, no revelar información obtenida en el ejercicio de sus funciones a terceros, salvo que exista un deber legal o profesional, ni hacer uso de la misma en provecho de propios o de terceros. En temas de integridad, expresa que, o básicamente dice que la integridad es ese comportamiento en cuanto a su franqueza, en cuanto a su honestidad o en todas las relaciones profesionales empresariales. Y desde el punto de vista de la objetividad, busca no permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales. Entonces, después de eso, pues digamos que casi que tenemos que caer en un tema. Dice, de acuerdo a la quinta encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas realizada por la transparencia, por la entidad denominada Transparencia por Colombia en el año 2017, se generaron estadísticas poco alentadoras en materia como las siguientes. Entonces dice, el 96% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. O sea, aquí estamos hablando de corrupción, ¿ok? El 51% de los empresarios considera que las contribuciones a campañas políticas es una de las formas más frecuentes de soborno. Y el 63% de los empresarios considera que la principal motivación para ofrecer sobornos a funcionarios públicos es básicamente obtener negocios. Entonces, mire que el panorama es como triste, ¿no? Ahora, con fundamento en estas estadísticas, ¿sí? Es importante que el profesional de la contaduría pública esté alerta a las amenazas propias del entorno empresarial en el cual, pues obviamente, se ejerce su actividad de contador, ¿ok? Y de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría Pública, las amenazas se pueden clasificar de la siguiente manera. Entonces tenemos unas amenazas de interés propio, que básicamente es ese interés económico u otro relacionado que pueda afectar el juicio. Están las amenazas de autorrevisión,
que son no evaluar adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad y que se utiliza como base para un servicio actual. La otra es la amenaza de intimidación, que es una situación de presiones reales o percibidas con el propósito de disuadir la objetividad en el actuar del contador. La cuarta es la amenaza de abogacía, que permite promover la posición de un cliente o de la entidad para que se trabaje afectando la objetividad. La amenaza de familiaridad, que es esa relación prolongada o estrecha con un cliente o con la entidad para la que se trabaja, que puede llegar a afectar la independencia del contador. Por esta sola amenaza es que se recomienda, o digamos que dentro de la norma está, que el contador no puede durar más de 5 años en una organización. Pero en las estadísticas anteriores veíamos cómo eso se lo pasan por la galleta, eso es un saludo a la bandera, ¿sí? Básicamente, mira, el contador que no se rota. ¿En cuántas empresas pasa esto? En el 40.7% de las empresas no se rota el contador, el revisor fiscal. Pues obviamente, por eso tenemos lo que nos merecemos, ¿sí? O sea, lo que nos está golpeando, esta amenaza de familiaridad es debido a eso. No estamos acatando la norma y el revisor fiscal se está prestando para eso, porque si alguien sabe que tiene esa limitante, pues obviamente es el revisor fiscal. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando con eso? Entonces, digamos que, dada la responsabilidad social de los revisores fiscales, pues obviamente se requiere que esos revisores fiscales puedan identificar, puedan evaluar y actuar frente a esas amenazas. ¿Y cómo lo harían? Pues obviamente tendrían que hacerlo mediante la utilización de salvaguardas adecuadas, es decir, de una serie de controles que se puedan aplicar para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Y de acuerdo con el código de ética, las salvaguardas o esos controles se clasifican básicamente en dos. Las salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales y reglamentarias o las salvaguardas en el entorno del trabajo. Entonces aquí digamos que cuando el revisor fiscal encuentra alguna situación en la que las amenazas no se pueden eliminar o no se pueden reducir a un nivel aceptable, bien sea porque las amenazas son demasiado importantes o porque no se dispone de salvaguardas adecuadas, ¿qué tiene que hacer el profesional? Pues el profesional, digamos que tendría que renunciar a prestar el servicio o la actividad profesional específica. ¿Por qué? Porque es que la amenaza está latente para él, ¿sí? Él es el que está ahí al borde de la cornisa y tiene que tomar la decisión de si salta al vacío o baja a tierra firme y más bien busca otra fuente de ingresos porque esa hacia allá no le conviene. Es evidente, ¿sí? Entonces, tiene que tomar la decisión, pero muchos prefieren saltar, enfrentarse a ese vacío, saber que se van a estrellar en cualquier momento con el piso, pero prefieren eso a seguir con esa incertidumbre de pronto económica, de pronto esa incertidumbre profesional, o lo quiere hacer por mejorar su hoja de vida. Entonces, digamos que en ese tipo de situaciones es más el riesgo y son más las consecuencias de perder mucho más cosas que de pronto salirse de la cornisa, bajarse y empezar a mirar otras opciones, porque precisamente ya se dio cuenta, ya en su primera evaluación, se dio cuenta que ahí habían muchas amenazas y que aparte no había cómo implementar controles adecuados. Entonces, es el caldo de cultivo para cometer algún tipo de error o algún tipo de actividad ilícita. Y en ese orden de ideas, entonces tenemos que mirar cuál es la norma aplicable. ¿M? Y digamos que es ahí entonces cuando vamos a tener que hablar acerca de la norma aplicable al revisor fiscal. ¿En qué? En la lucha contra el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, digamos que el revisor fiscal tiene un papel muy importante en esos flagelos, en la lucha contra el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Por qué? Porque tiene un papel tan importante, porque es el responsable de realizar las denuncias correspondientes cuando en el ejercicio de sus funciones detecte la posible ocurrencia de este tipo de conductas. Entonces aquí, digamos que se relacionan las principales disposiciones legales que aplican al revisor fiscal para, digamos que son disposiciones legales que recaen en ese revisor fiscal respecto a su obligación en la lucha contra los delitos mencionados, de los cuales hemos hablado. Entonces aquí está
la Ley 58 de 1931. En su artículo 26 aparece la figura de revisor fiscal, sobre todo en el tema de las inhabilidades. También, digamos que está el artículo 40, en donde menciona que el revisor fiscal es el responsable con la sociedad de cualquier acto ilícito que se esté cometiendo. Entonces, el revisor fiscal lleva de por medio la responsabilidad. Luego viene el decreto 410 del 71, que es el mismo Código de Comercio, en donde en su artículo 207 habla de las funciones del revisor fiscal. Y en los artículos 211 y 212 habla acerca de la responsabilidad del revisor fiscal. Luego, 19 años más tarde, crearon la Ley 43 del 90, que básicamente constituye el reglamento de la profesión del contador público, establece el código de ética profesional y da ese mapa de ruta frente a las disposiciones sobre el secreto profesional o la confidencialidad. Luego viene la Ley 190 del 95, que establece las responsabilidades para los revisores fiscales que pertenezcan a compañías contratadas por el Estado, tales como velar porque no se realicen pagos a funcionarios públicos para favorecer a un tercero, velar porque los estados financieros de la compañía fiscalizada reflejen fidedignamente los ingresos y los costos del contrato. Luego viene la Ley 1474 del 2011. Esta ley, digamos que adiciona un numeral a la Ley 43 del 90, a esta, sobre el deber de denunciar actos corruptos hallados en ejercicio de su cargo, así como presunta realización de un delito a las autoridades competentes. Y establece que en relación con actos de corrupción no procede el secreto profesional, es decir, usted como revisor fiscal está habilitado para ir y denunciar a esa empresa corrupta. ¿Ok? Obviamente que lo que se le viene después, pues va a ser un problema mucho más grave, pero bueno, digamos que desde el punto de vista ética usted lo tiene que denunciar. Luego viene la ley 1762 del 2015, en donde, ¿qué hace esa ley? Pues básicamente se adiciona al numeral 10 del artículo 207 del Código de Comercio. Dice, el revisor fiscal debe reportar a la UIAF, a la unidad, ahí se me olvidó la I, de activos financieros, a la unidad de información de activos financieros, las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D del numeral segundo del artículo 102 del decreto 663 del 93, cuando lo advierte en el giro ordinario de sus labores. ¿Ok? Entonces, tiene que ser el revisor fiscal el que ponga esa demanda. Y luego viene la ley 1778 de 2016, que habla básicamente que los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción y la presunta realización de delitos contra la administración pública, el orden económico y social o un delito contra el patrimonio económico que haya detectado. Y también esta misma ley menciona que no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales. Entonces, digamos que aparte de todo eso que ya hemos visto, son 2, 4, 6, 7 leyes, ¿sí? Además de eso, y en virtud de la responsabilidad social que es inherente a sus funciones, pues ese revisor fiscal tiene el deber de revelar información cuando así lo exija la ley. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando en el curso del trabajo de un revisor fiscal o de un contador se descubre información que lleva a la sospecha de la ocurrencia de posibles actos de soborno transnacional, de lavado de activos o de financiación del terrorismo, pues tiene la obligación ese revisor fiscal de remitir estas sospechas a la autoridad competente y a y a la entidad que ejerce las funciones de supervisión de la persona jurídica. Entonces, pues digamos que no es una tareita muy chévere, no es algo que sea bueno ir a aventar a un empresario, pero bueno, o es eso o es que me sancionen. Y digamos que ese deber de denuncia en la legislación colombiana se ajusta a las prácticas internacionales donde se contempla el deber de colaboración con las agencias gubernamentales y el detalle de los mecanismos de intercambio y de información y otras formas de cooperación entre los organismos públicos nacionales junto con las descripciones de las prácticas exitosas. Entonces, aquí ya digamos que eso nos lleva al otro punto, que es cuáles son esas normas internacionales de auditoría que son aplicables por el revisor fiscal. Entonces ahí vamos a encontrar, en principio,
digamos que viene siendo la NIA 200, que esa la vimos en nuestra sesión anterior. Digamos que esta norma, el objetivo de una auditoría es aumentar básicamente el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Y aquí nótese que se habla de la auditoría. ¿Por qué? Porque la norma internacional de auditoría pues está orientada netamente a temas de auditoría y para ellos no saben qué es una revisoría fiscal. La revisoría fiscal solamente es de Colombia, ¿sí? Pero esta norma, esta NIA 200 aplica en el desarrollo de la revisoría fiscal. Entonces, básicamente, ese objetivo que se traza la NIA 200, que es la de aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros, pues digamos que eso se logra mediante la expresión por parte del revisor fiscal de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco y con el marco de información financiera aplicable y pues digamos que eso es lo que en algún momento puede llegar a generarle confianza o a un socio o a un tercero interesado o a alguien de la sociedad que de pronto quiera invertir en esa compañía. Voy a tomar un poquitico de agua porque... Pero bueno, entonces digamos que con fundamento para poder admitir, o bueno, más que admitir, para poder emitir la opinión, pues ese revisor fiscal debe obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o a algún tipo de error que puede estar sustentado en evidencia auditoría suficiente y adecuada. Eh, Ahora, digamos que una seguridad razonable no significa un grado absoluto de seguridad. Debido a que pues, existen limitaciones inherentes a la auditoría, ¿sí? Sucede que la combinación de dichas limitaciones y la aplicación del principio de materialidad, obviamente eso reducen la posibilidad de que el auditor detecte el fraude, especialmente si su impacto es material para los estados financieros. Entonces, digamos que las limitaciones inherentes a la auditoría, pues digamos que están ligadas básicamente a todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la información financiera, por ejemplo, el uso del juicio en la determinación de las estimaciones contables, lo cual deja margen para posibles inexactitudes, el periodo de tiempo y costos razonables de la auditoría, pues esto establece los límites del revisor fiscal en términos del número de procedimientos de auditoría que pueda aplicar el auditor. Desde el punto de vista del revisor fiscal, pues ha de priorizar ciertas tareas esenciales para la ejecución eficaz de la auditoría. Y en última instancia tenemos la naturaleza de los procedimientos de auditoría. Y aquí pues básicamente el auditor no hace pruebas sobre todas las transacciones, pero utiliza unos métodos de muestreo para poder seleccionar transacciones y saldos para hacer pruebas de auditoría. Es decir, existe ese riesgo inherente de que no se detecten algunos errores materiales, ¿sí? Es más, puede que muchos pasen de agache. Pero bien, ese no es nuestro tema. Eh, digamos que con base en estas limitaciones, pues el revisor fiscal debe mantener ese escepticismo profesional durante toda la auditoría, en este caso durante toda la revisoría, y eso pues cobra gran importancia en el contexto del papel del revisor fiscal en la detección del fraude. ¿Ok? Y en temas de flagelos, como el soborno transnacional, entonces digamos que la lucha que se da contra ese soborno transnacional, contra el lavado de activos y la financiación de actividad del terrorismo, eh, básicamente todo eso representa un gran reto para los revisores fiscales. ¿Y por qué presenta ese gran reto? Porque a los sofisticados métodos que utilizan los criminales, quienes generalmente se sirven de instrumentos legítimos en el derecho comercial internacional para poder ocultar sus activos ilícitos. Y eso lo vimos, digamos que eso lo hemos visto a lo largo de cada vez que se hace una reforma tributaria, el gobierno de Duque especialmente sale a decirle, venga, pero ¿cuándo va a pagar? ¿Cuándo va a emitir el giro? Aquí viene un punto
bien importante, y es que sucede que dentro de los instrumentos que se tienen para hacer digamos que para efectuar un debido, una lucha contra estos flagelos, eh, eso se ha convertido básicamente en un reto para los revisores fiscales. eh, y dentro de eso, digamos que se han creado como unos instrumentos. eh, y ahí dentro de esos instrumentos vamos a encontrar que cae todo el tema de la celebración de contratos con apariencia de legítimos, como que se le da esa legitimidad a unos contratos que en esencia son unos contratos que vienen cargados de, eh, ¿cómo se dice? Contratos con actividades ocultas, como con mucha letra pequeña, como con cositas que de una vez ya como que le dan un manto de oscuridad sobre ese tipo de contrato. La constitución de sociedades cuyo objeto real es el de servir de fachada a actividades ilegales. Entonces, por ejemplo, yo me dedico a la importación de telas de material textil y lo traigo de China, ¿sí? Pero de pronto en la norma, la importación de productos textiles de China está grabada con un arancel del 40%. Entonces yo voy a decir, no, pero ¿qué voy a hacer esa bobada de traer, de hacer ese desgaste, de traer esa materia prima desde China para que para poderla importar me cobren un 40% más? Entonces lo que yo hago es la traigo, paro por ahí en Haití o en Jamaica, reetiqueto esas telas y digo que esas telas vienen de Jamaica y ya puedo esquivar esa, esa, ese gravamen que me iban a cobrar solamente porque traía la tela de China. Entonces, digamos que todo eso se presta. Estos son temas del día a día en las organizaciones. Las empresas viven buscando a toda hora mecanismos que les permita a ellos poderse desprender de esas responsabilidades que les ha puesto el Estado. ¿Ok? Y también en temas de realización de operaciones financieras que resultan ser complejas o de pronto difíciles de rastrear mediante la apertura y la utilización de cuentas bancarias en diferentes países. Entonces, si yo de pronto tengo una cuenta por allá en qué sé yo, bueno, no nos vayamos tan lejos, vayamos a Islas Caimán. Tengo una cuenta allá en Islas Caimán, pues yo ya de señor de la DIAN, yo diría, uy, ahí hay algo raro. Si este man tiene una cuentica ahí, esa plática no va a ser fácil de rastrear. Y aparte, de pronto ellos están haciendo alguna actividad ilícita, ¿sí? Entonces, pues posiblemente así vengan a hacer una labor de vigilancia y no encuentren nada porque ya saben que eso queda muy bien oculto. Por lo menos sí le van a meter miedo a esas directivas para ver si lo van a seguir haciendo o de pronto los hacen desistir, pero desistir casi nunca lo hacen, ¿ok? Es por eso que, con base en eso que hemos hablado, pues el revisor fiscal y el contador, en el análisis de esa información contable y financiera, deben estar muy atentos y prestar muchísima atención a los indicadores que pueden dar lugar a sospecha de un acto de soborno transnacional, de lavado de activos o de financiación del terrorismo. Digamos que al revisor fiscal no le corresponde determinar si ha configurado o no un delito. Eso al revisor fiscal no le interesa. Él no está ahí para juzgar ni para decir, ah, sí, es que mis jefes son culpables. No, eso no lo puede hacer el revisor fiscal. La obligación de ese revisor fiscal va hasta el punto de realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes en caso que se evidencie la presunta configuración de alguno de esos delitos. Pero hasta ahí llega, hasta la denuncia, ¿sí? Él aportará la documentación, dará las respectivas pruebas, pero hasta ahí llega, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que de pronto se puede equivocar, ¿sí? Ahora, pero digamos que esta no es la única norma internacional que aplica para el tema del revisor fiscal. También aplica la norma internacional de auditoría, la 230. Y básicamente, esa norma, ¿qué hace? Esa norma habla de la documentación de un proceso de auditoría. Y esta norma, digamos que se refiere sobre todo acerca de la responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación suficiente
de esa documentación que sea adecuada y que sea sobre todo necesaria de la auditoría de estados financieros. Entonces, esa documentación de esa auditoría, pues, ¿qué se convierte esa documentación? Esa documentación va a ser la evidencia del trabajo que ha realizado ese revisor fiscal. Y esos resultados que obtenga y las conclusiones que logre sacar de eso, eh, pues digamos que eso se va a tener que reflejar en los papeles de trabajo de ese proceso de auditoría o de revisoría fiscal. Entonces, la documentación de la auditoría debe, en principio, prepararse oportunamente, ser suficiente y adecuada. ¿Por qué? Porque es suficiente y adecuada, porque esa documentación es la que va a ayudar a mejorar la calidad de la auditoría, va a facilitar una efectiva revisión y una evaluación de la evidencia obtenida y también de las conclusiones que se van a dar en el informe. Entonces, digamos que esos papeles de trabajo son muy importantes para ese revisor fiscal, porque esa va a ser la evidencia que él tiene para decir, mire, es que la empresa está cometiendo tales y tales actos. Y mire, aquí está evidenciado. Ay, fue pucha, nos pillaron. Sí, es básicamente lo que van a decir. Y en segunda instancia, no solamente preparar oportunamente esa documentación, sino que ese revisor fiscal también va a tener que documentar los procedimientos aplicados y la evidencia obtenida por parte de el revisor fiscal. Entonces, en este gráfico, digamos que se observa una forma de organizar la documentación o los papeles de trabajo del auditor. Entonces, tenemos acá que se parte del proceso de documentación, entonces hace referencia a los papeles de trabajo preparados por y para el auditor que son obtenidos en el desarrollo de la auditoría. ¿Ok? Las formas de los papeles de trabajo pueden ser directamente impresos en papel o puede ser imágenes o pantallazos que uno tome del sistema de información o electrónicos. Entonces yo puedo pedir una base de datos y con base en ese análisis que le haga esa base de datos, pues voy a sacar una información relevante. Por ejemplo, yo puedo le puedo pedir a Tesorería, hágame un favor, deme la base de datos de las facturas que ustedes han pagado hoy en día. Ah, bueno, tómenlo. Y ya con eso yo entro y hago una gran cantidad de análisis para poder determinar la efectividad en el cobro, cuáles son nuestros mayores clientes y tratar de investigar esos clientes a qué se dedican, tienen problemas jurídicos, son evasores, en fin, todo ese tipo de cosas lo puedo yo hacer, ¿sí? Pero básicamente, por otro lado, tenemos lo que son la NIA 200 que habla acerca de los objetivos y los principios generales que rigen una auditoría. Entonces aquí digamos que tenemos esos papeles de trabajo que hemos logrado recaudar, ¿sí? Que hemos logrado obtener, clasificar y documentar dentro del proceso de auditoría. Entonces, con esos papeles de trabajo, básicamente lo que se hace es que esos papeles de trabajo me van a ayudar como revisor fiscal en la planeación y el desempeño de la auditoría. Se van a convertir en ese soporte de supervisión y revisión del trabajo del auditor o del revisor fiscal. Y ahí en esos papeles de trabajo se va a registrar la evidencia de esa auditoría o de esa revisoría fiscal. Es decir, esos papeles de trabajo se convierten en el soporte de la opinión o del informe que va a emitir ese revisor fiscal. Entonces, esto tiene un impacto grande dentro del proceso de la revisoría fiscal. ¿Por qué? Porque si algo lo omito o no lo tengo en cuenta, pues digamos que eso va a hacer que el proceso pueda flaquear en cualquier momento. ¿Listo? Ahora, todo aquello que implique obtención de evidencia de auditoría debe ser documentado en esos papeles de trabajo. Y en este caso, los resultados de la discusión entre el equipo del encargo, o sea, el equipo que está liderando ese proceso de revisoría, así como las decisiones significativas que se tomaron en ese proceso, todo lo que son los elementos clave del conocimiento obtenido en relación con cada uno de los aspectos de la entidad y de su entorno, cada uno de los componentes del control interno, todo eso debe quedar documentado, ¿sí? Las fuentes de información de las que proviene toda esa información son confiables, son seguras, son robustas, todo ese tipo de cosas yo lo voy a tener que evaluar dentro de mi proceso de revisoría fiscal. Todo lo que tiene que ver con los procedimientos de valoración del riesgo aplicados, ¿será que fueron acordes con el trabajo que tenía que desarrollar? O por el contrario, en algo me equivoqué.
todo lo que tiene que ver con los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. Todo eso pues, debe quedar evidenciado mediante qué? Mediante los papeles de trabajo. ¿Ok? Si eso no está ahí dentro de esos papeles de trabajo, pues digamos que no va a haber cómo soportar un informe de revisoría fiscal. Entonces, digamos que para los revisores fiscales, la importancia de elaborar una adecuada documentación, pues radica es en que básicamente es el soporte de ese trabajo que ha realizado ese revisor fiscal. Y en el evento que se detecte algún delito, pues esa información debe quedar debidamente argumentada para poderla reportar a la unidad de información de activos fijos, ¿ok? Entonces, a la UIAF. Entonces, hay que tener mucha precaución con ese tipo de, o sea, cómo voy a levantar esa información, cómo la voy a almacenar dentro de mi proceso de auditoría y luego, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Será que eso me está arrojando datos sensibles que me muestran que la organización está inmersa en ese tipo de flagelos, de lavado de activos, de o soborno transnacional, de actividades terroristas, financiación de actividades terroristas? Todo eso lo voy a poder ver. El hecho es cómo lo voy a presentar, cómo voy a instaurar la demanda, porque ya lo detecté. Ahora, ¿cómo hago ese paso siguiente? Pues obviamente todo eso lo voy a poder hacer gracias a los papeles de trabajo. ¿Listo? Bueno, quedan todavía más normas. Nos falta la 240 y luego nos metemos con el tema de factores de riesgo del soborno transnacional. eh, y nos queda la NIA 250. Y ya luego nos metemos con las señales de alerta de la identificación de flagelos. Vamos a tener que ver la NIA 315. Vamos a ver los procedimientos para la valoración de riesgos y algunos factores a tener en cuenta, pues precisamente que nos generen esas alertas para poder detectar que algo malo está pasando dentro de la organización. ¿Qué hacer con los riesgos significativos cuando ya ha detectado que hay un proceso de estos, ya es evidente la materialización de esos flagelos al interior de la organización? Eh, ¿Cómo hago el análisis de esos registros? Eh, en fin, digamos que todavía nos queda mucho contenido para poder analizar y poder entrar en más detalle frente a todo este tipo de flagelos, pero yo creo que dejémoslo hasta ahí. La otra parte la vemos dentro de 8 días, como para que no queden tan cargados de información y pues ya podemos seguir culminando el tema de estos flagelos y nos metemos ya en abordar otro tema de la revisoría fiscal, ¿ok? No sé si hasta ahí tienen de pronto alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Ninguna, profe. Ok, Daniela. Listo, muchachos. Entonces, pues nada, tomémonos estos 20 minutos, descansamos. Voy a ir a tomar agüita. Y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿ok? ¿Les parece? Sí, profe, feliz noche. Bueno, cuídense mucho, descansen, por favor.